Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez y quiero invitarte a hacer un paseo muy interesante. Es un paseo en la orilla de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, todavía es siglo pasado. Estamos hablando de un paseo que es tradicional, fue uno de los paseos más concurridos en la época virreinal, porque era un lugar para ver y ser vistos. Además, ahí se establecen diferentes edificios que actualmente pues son sede del poder, como la Secretaría de Gobernación, también algunos lugares de encuentro para diferentes artistas, intelectuales, también para periodistas como el Café La Habana, y edificios magníficos como el edificio Gaona, el edificio Vizcaya y el conjunto habitacional La Mascota. Se trata de el Paseo de Bucareli. Las chicas del Distrito Federal en todo el mundo no tienen rival, con su gracia al andar y estilo sin igual, son dignas de pintarse en un mural. El Paseo de Bucareli es un lugar que la gente pasamos en auto corriendo, ¿a poco no? ¿Te ha pasado que ahí corres con tu auto o en el transporte público, pero pocas veces te detienes a observar la gran cantidad de edificios, historia y demás con la que cuenta? Se dice que este paseo solamente abarca actualmente 7 cuadras, es muy poco, 7 calles que te van hablando de el México, de la época de Porfirio Díaz, de cómo va evolucionando, y termina precisamente en la esquina de la Información. En nuestro caso, nosotros hacemos este paseo empezando por la zona de Valderas, sobre todo porque esta es un espacio en el que la gente puede llegar fácilmente. El transporte público tiene acceso ahí inmediatamente a través del metro Valderas, y empezamos en la esquina de Valderas y Avenida Chapultepec. Ahí es nuestro punto de reunión y yo quiero invitarte a hacer este paseo porque ahí se encuentran edificios bien emblemáticos. Hay una escuela que se llama Centro Escolar Revolución. El Centro Escolar Revolución, algunas personas lo ubican fácilmente, inclusive he tenido algunos paseantes que me dicen que estudiaron ahí, entonces qué lujo llegar a este lugar. Y el Centro Escolar Revolución es uno de esos espacios nuevos, relativamente, en la Ciudad de México, de 1933, el proyecto es del siglo pasado. Originalmente en ese lugar, en ese terreno, existía una cárcel, la cárcel de Belén. Cárcel de Belén. Desde su origen parecía que estaba condenado al exceso el inmueble que luego se convirtió en la prisión de Belén, antiguamente ubicada en la esquina de Arcos de Belén y Avenida Niños Héroes, al extremo noreste de la Ciudad de México. El edificio fue fundado en el año 1683 por Domingo Pérez Barcia, nacido en Villa Marzo, Asturias, España, de quien se decía, por una parte, que buscaba ayudar en refugios espirituales a monjas arrepentidas, pero por la otra, se le acusaba de ser un libertino que había viajado a la Nueva España en busca de aventuras y amantes, lo cual logró por medio de la fundación de su casa de asilo a las arrepentidas del sacerdocio sexual, en donde llegaron a vivir más de 300 mujeres. Cuando el Edén del Asturiano declinó por cuestiones económicas, el recinto albergó a las religiosas de Santa Brígida, para luego ser utilizado como colegio de niñas de San Miguel de las Mochas o San Miguel de Betlem, y ante la promulgación de las leyes de reforma, finalmente se convirtió en una prisión que se suponía representaba un paso civilizatorio en el sistema penitenciario nacional.
Por supuesto, el proyecto no ocurrió y la cárcel de Belén se estableció como un crisol de la delincuencia en México. Entre los huéspedes de la cárcel se encontraron personajes como Jesús Negrete, el Tigre de Santa Julia, quien murió en la prisión, y Chucho el Roto, que días después sería trasladado a San Juan de Ulúa, de donde se escapó en 2 ocasiones. Como un juego de espejos, quien sí tuvo el tiempo de fugarse de Belén fue Roberto Alexander Hernández, conocido como el Ladrón Elegante, por su forma de actuar y su galantería y buen porte del que se valía para asaltar a la aristocracia mexicana durante fiestas o reuniones que lo convirtieron en una figura de 8 columnas al inicio del siglo XX. Con una arrogancia hasta aplaudible, cuando fue capturado, señaló que se escaparía en no más de 3 meses. Así sucedió. Basado en su dominio del arte dramático, se disfrazó del custodio que lo vigilaba noche y día y salió por la puerta principal de la prisión sin que nadie se diera cuenta. Con su estela de leyenda, la cárcel de Belén dejó de funcionar en 1933 para dar paso a otra joya de las prisiones mexicanas, el Palacio Negro de Lecumberri. La cárcel de Belén fue uno de los lugares pues más impresionantes, más tétricos, con más leyendas negras con las que ha contado. Y esta cárcel de Belén recibía el nombre por estar muy cerca del templo de Belén, que le da este nombre a toda esta zona. Esta cárcel de Belén, que ya estaba demasiado poblada, se tiene que cambiar, se cierra, y cuando se cierra la destruyen por completo. Hay algunos libros en los que se habla de esta historia negra con respecto a esta cárcel de Belén, y después, como ya se derrumba toda esta zona, se crea un centro escolar, el Centro Escolar Revolución. Centro Escolar Revolución. El Centro Escolar Revolución, ubicado en el terreno de lo que fuera la temible cárcel de Belén, cuenta con kinder, primaria y secundaria, y se edificó en 1934. Cuenta con interesantes murales elaborados por distinguidos discípulos de Diego Rivera y vitrales elaborados por Fermín Revueltas. Lo inauguró el presidente Abelardo L. Rodríguez, aunque ya se nota la mano del general Lázaro Cárdenas, pues en el mural central se ve una alegoría de cómo las fuerzas oscurantistas son derrotadas por la educación socialista. Unas manos sostienen una hoz y un martillo. En el exterior se aprecia una estatua que representa a una maestra con varios niños, y en la base el lema "Educar es redimir". En voz de María Isabel Contreras, directora de la primaria del Centro Escolar Revolución. Esta escuela viene a representar el socialismo. Redimir es educar precisamente, y empezó con departamentos. Actualmente es un complejo donde tenemos 2 primarias, una secundaria, un preescolar y un centro de atención múltiple. Pero inició siendo 2 primarias, donde la que yo dirijo era precisamente el departamento de niñas, y la otra primaria era el departamento de niños. Y la característica eran las actividades integrales que les daban a los alumnos. Actividades como taller de imprenta para los niños y taller de manualidades a las alumnas. El Centro Escolar Revolución, que data de 1933, es un proyecto que lo hace Antonio Muñoz García, bajo la tutela de Juan O'Gorman. Juan O'Gorman en ese momento era el encargado de la construcción de diferentes escuelas en México, en la Ciudad de México, y este proyecto en sí, como tal, el Centro Escolar Revolución, era una de las escuelas de avanzada en su momento, porque ya empezaba a tener alguna estructura en la que se integraba la educación, tanto la formación de la mente como del cuerpo. Por eso, dentro del Centro Escolar Revolución hay alberca. Imagínate una alberca en una escuela hacia 1933. Bueno, esto ya era muy avanzado para su momento. Además,
Cuando se construye el edificio, la gente dice, ay, está muy gris, es un lugar pues muy sencillo. Estaban acostumbrados a esos edificios de 1900, a todo lujo, esas escuelas del Porfiriato hermosas, y de pronto llega una arquitectura nueva que le llaman funcionalista, en la que se utiliza concreto, en la que ya los muros son grises por completo, que son muy económicas de construir, y así se hace este Centro Escolar Revolución. En este Centro Escolar Revolución, que está saliendo de la estación del Metro Valderas, tú te vas a encontrar con una escultura que a mí me encanta porque es una maestra rodeada de sus alumnos. Entonces, esta escultura se llama Educar es Redimir, y marca mucho esta tendencia de la forma de educar a los niños, de la importancia de los maestros. Es hermosa. Además, el estilo que tiene es muy nacionalista. Cuando la observas, a mí me recuerda mucho a estas esculturas que reflejan el estilo también de pintar de Diego Rivera, estos personajes así redonditos, todos bonitos, las facciones de indígenas. Entonces está ahí en la entrada del Centro Escolar Revolución. Pero esto es solo la entrada. Cuando tú te puedes asomar hacia el interior de esta escuela, que normalmente se encuentra cerrada el día domingo, pero que nos regala un conjunto de murales que se colocaron en el vestíbulo, y a esta área todo el mundo tiene acceso. En este vestíbulo se colocaron murales de gran formato, así en ese pasillo, y en estos murales se plasma parte de la historia de México. En la parte superior dice Centro Escolar Revolución, y yo te voy a poner estas imágenes en mi página de Facebook, Visitas Guiadas México, en donde se ve todo el color de estos murales magníficos. Y yo creo que si así es lo que nos recibe, imagínate el interior. Al interior, bueno, como parte de estos murales, la gente que participa en crear estos murales se encuentra Raúl Anguiano. Raúl Anguiano. José Raúl Anguiano Valadez, nacido el 26 de febrero de 1915 en la ciudad de Guadalajara y muere el 13 de enero de 2006 en la Ciudad de México, fue fundador en 1938 del Taller de la Gráfica Popular al lado de Leopoldo Méndez. Realiza principalmente grabados y litografías con la idea básica de solidaridad con los trabajadores y campesinos. Inició su labor como muralista con el fresco denominado La Educación Socialista en la Escuela Carlos A. Carrillo en la Ciudad de México. Su trabajo mural pertenece a la segunda generación de muralistas junto con Gonzalo Camarena, Juan O'Gorman y otros. Raúl Anguiano enfocó su obra en el México rural e indígena, sus fiestas, tradiciones y religión. El maestro pintó los paisajes, los habitantes, los campesinos y peones de los ranchos. Él quería pintar a México. Estas etapas hicieron de su obra un símbolo de identidad nacional. La técnica y calidad de su trabajo lo convirtieron en uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX, y gracias a su arte, México se dio a conocer en el mundo. En voz de Brígida Anguiano, viuda del pintor jalisciense Raúl Anguiano. Él siempre decía que no hay que esperar una inspiración, hay que forzarse, ¿no? Primero hay que dibujar. Esta era su idea, después ir cambiando a algo más moderno, pero no brincar inmediatamente a lo abstracto, ¿no? Hay que pasar todas las reglas, era su consejo. Su técnica siempre era dibujo, ¿no? Con modelos vivos, él siempre decía que todo hay que dibujar, pintar de natural. Entonces, sí, trabajar con modelos, claro, trabajó siempre muy rápido. A veces tenía 2 modelos diarios, después muy ordenado, salía a caminar con nuestro cholo antes de comer, y ya después en la tarde otro modelo o simplemente trabajaba en gráfica, algo así. Muralista, ¿no? De la segunda generación, después de los 3 grandes, pues él deja mucho para la juventud, ¿verdad? Como ejemplo.
entre otros. Cuando entras hay dos bibliotecas con las que cuenta el Centro Escolar Revolución. En estas bibliotecas destacan los vitrales, son unos vitrales magníficos que fueron hechos por Fermín Revueltas. Él hace este proyecto de vitrales dentro de las bibliotecas del centro escolar y actualmente todavía sigue funcionando. Si te das una vuelta a eso de la 1 de la tarde, verás una gran cantidad de niños que salen corriendo de este centro escolar magnífico. Pues vamos a seguir platicando de esto y más en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.